Condado de Kern, California, 28 de julio de 2015. 28 de julio de 2015. Tenía 19 años. Pasaba el rato con unos amigos, Will y Keaton. Will me dijo, oye, vamos a disparar. Acababa de conseguir una nueva 22 y empacamos, conseguimos munición, algunas armas y nos dirigimos a Caliente, a la cabaña del padre de Will. Caliente, California, es un lugar muy hermoso. Está a unos 25 minutos de Bakersfield. Unos 25 kilómetros de terreno accidentado para llegar a la cabaña. Esa área desértica, linda, con las montañas donde comienzan los árboles, se tiene un bosque espeso y luego llegas a acantilados muy escarpados y un terreno muy peligroso. Hablo de rocas. Hablo de ir vertical en las rocas. Necesitas mucha tracción. Un todoterreno normal no te llevará allí. Tiene que ser un vehículo especial. Condujeron hasta un punto, luego usaron una cuatrimoto y subieron el resto del camino por un terreno hasta la cabaña. Escuchamos música rock, hablamos tonterías. Llegamos a la cabaña. Era muy aislada. Había remolques, un campo de tiro completo. Era una cueva de hombres, básicamente. Luego de estacionar y recoger su equipo, se les acercó un caballero. Lo primero que pensé fue que tenía que ser familiar de Will. Y estuve tranquilo al principio. Le dije, ¿qué tal, amigo? Y él no respondió nada. Vestía todo de verde. Tenía una escopeta recortada calibre 12. Tenía una bolsa con municiones. También tenía un cuchillo bastante largo que sobresalía de su manga, como si estuviera listo para cazar o matar. Estaba en la naturaleza y se veía preparado. Se acercó a nosotros y mi amigo Will dijo, ¿qué diablos? ¿Qué hace aquí? Está invadiendo. Y dijo, aquí no vive nadie, solo yo. Y supe de inmediato que era malo. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Él decía cosas alocadas. Decía que el gobierno lo dejó caer desde el espacio en una bolsa para cadáveres. De verdad parecía desquiciado. Y empecé a asustarme. Recuerdo haber pensado que ni siquiera le dije a mis padres a dónde iba, solo me fui. Y luego los llevó a la cabaña apuntándoles. No sabían si correr o no, si les iba a disparar. Dentro de la cabaña nos dijo específicamente, te sientas en ese rincón, tú en ese y tú en el centro. Estábamos asustados. El cuerpo entra en un cierto estado y no sientes nada. Es como si pensaras en tu próximo movimiento. Solo pensaba en mi madre, mi padre, mis hermanas y... rayos, hasta aquí llegué. No les dije que los amaba. Esa fue la parte difícil. En ese momento no era muy religioso, pero dije una oración. Tenía la escopeta en mi cara, el dedo en el gatillo, y dijo, bang, bang, bang. Dijo, puedo matarlos a todos ahora mismo y salirme con la mía. Nadie lo sabrá. Y tenía toda la razón. Estábamos en medio de la nada. Sin servicios, sí, podía salirse con la suya. No es extraño que en las áreas rurales la gente salga a disparar o a cazar.
y nadie oiga los disparos. Y si los oyen, podría parecerles muy normal. Ni siquiera tendría que enterrarlos. Podría dejarlos a la intemperie y la naturaleza se encargaría de ellos. Sin dejar ningún rastro. 3 jóvenes desaparecieron de la faz de la Tierra y nadie supo por qué. Durante ese tiempo él iba y venía. Salía al exterior, tomaba latas de comida, municiones, tomaba cualquier cosa que necesitaba. Y nos dejaba solos y hablábamos entre nosotros qué vamos a hacer. Mi amigo Will dijo, debemos intentar someterlo. Y le dije, detente, harás que nos maten. ¿Quieres ver que alguno de nosotros reciba un disparo o quieres morir aquí? Incluso tenía una bolsa con tanques de butano. Sentía que moriríamos. No podía luchar. No podía disparar. No podía salir corriendo. Estaba atrapado. No había nada que pudiera hacer para salir de esta situación, aparte de hablar. Preguntamos, ¿podemos fumar un cigarrillo? Es lo menos que puede hacer por nosotros. Fumamos un cigarrillo. Hablamos. Decía cosas alocadas. Hablaba de que conocía al diablo, que el diablo lo devolvió a la vida. Su último matrimonio no fue bueno. Decía que nos respetaba. Incluso una vez dijo, son mis amigos, los quiero. Era una montaña rusa de emociones. Los mataré sin importar qué. Pero hablábamos y hablábamos intentando escapar. Parecía una tortura. Pero en esas pocas horas empezamos a entenderlo. Iba a pie, entraba a las cabañas, tomaba lo que podía. Él vivía allí libremente. No había nadie alrededor, no había nada. Creo que lo que más lo enojó fue encontrarse con nosotros. Pero lo calmamos hasta un punto en el que llegamos a un acuerdo. Dijimos, oiga, quédese con nuestras cosas, nuestras armas, nuestro vehículo. Nos iremos y usted será libre. Formularon un plan sobre cómo iban a escapar porque temían por sus vidas. Tuvimos mucha paciencia, muchas agallas y nervios para hacer lo que hicimos, sin desfallecer, sin huir. ¿Entienden lo que digo? Un ser humano promedio con esa escopeta en la cabeza, su primera reacción es correr, y nadie lo hizo. Estábamos en la misma página. Todos teníamos este plan sin siquiera hablarlo. Todos estábamos sintonizados. Nadie hizo un movimiento que nos pusiera en riesgo. Le dijeron, déjenos ir y no diremos nada. Dijo, me toman el pelo, me están mintiendo, dicen esto para sobrevivir. Y así era. Todos seguimos un cierto plan de juego. Estábamos sintonizados en la manipulación para hacer este trato. Nos dijo, los respeto, chicos. Por eso voy a dejar que vivan. Por alocado que parezca, le di la mano. El sospechoso tomó el todoterreno y se alejó en él. Y salimos corriendo de la cabaña. Sentimos la urgencia de salir de allí. No miramos atrás, solo corrimos. Directo al lecho del río. En ese cauce había un montón de arbustos. Había muchas cosas que podían ocultarnos. Y nos llevaría de vuelta a donde teníamos que estar. No hay señal de celular en esas áreas. Y tuvieron que ponerse a salvo antes de poder contactar a las autoridades. Estábamos traumatizados. Cualquier cosa pequeña, cualquier viento, mirábamos hacia atrás. Notábamos que
no hacíamos ningún avance. El sol ya se ponía. El cauce del río nos tomaba mucho y volvimos a la carretera principal. Y cuando caminábamos por ella, íbamos por el camino de tierra y escuchamos el vehículo. Volvía para matarnos. No quería que ellos denunciaran ese incidente en particular. Él los iba persiguiendo activamente. En el todoterreno, ellos a pie. Todos nos lanzamos de cara. Y al hacer eso, pudimos rodar y escondernos de la carretera. Estuvimos así por unos 5 minutos hasta que no escuchamos más el motor. Nos levantamos y comenzamos a caminar por el sendero. No tengo duda de que habría asesinado a esos jóvenes. Keaton enfermó. Estaba deshidratado. Deshidratado y asustado no es una buena mezcla. Y debíamos caminar kilómetros. Si no estás equipado en la montaña, además de aterrador, es mortal. ¿Hay coyotes? ¿Hay pumas? Hay una población muy alta de serpientes de cascabel venenosas. Puede ser muy peligroso. Vimos unas luces. Pensé que regresaba para matarnos. Nuestra primera reacción fue escondernos de nuevo, pero a medida que se acercaba, oímos una voz. ¿Qué hacen? ¿Dónde está el todoterreno? Ahí supimos que era el padre de Will. Y entonces sentí un cierto alivio. Llegaría a casa. Pudo ver por nuestras caras que algo pasaba. Y mi amigo Will empezó a decir histéricamente que un loco nos tomó como rehenes con una escopeta en la cabeza y se llevó todo. Solo así íbamos a sobrevivir. Su papá respiró profundamente y dijo, ¿qué? Y dijimos, sí, nos retuvieron. Fue un regreso tranquilo, no hablé. Solo pensaba en lo que había pasado. Debía estar muerto. Gracias a Dios, escaparon e informaron a las autoridades. En 2015 era ayudante del comisario del condado de Kern. Tenía una doble función, como detective y también como francotirador del equipo SWAT. Tenemos un grupo de operaciones especiales formado principalmente por miembros del equipo SWAT. Realizamos misiones especiales. Estos 3 jóvenes fueron afortunados. Y empezó la cacería de este hombre. En algún momento, el secuestrador intentó salir del área con ese vehículo y quedó atascado. Quedó atascado en un área bastante remota, donde era completamente inoperable, y huyó a pie de ese vehículo. El equipo SWAT intentó seguir las huellas tanto como pudo, pero por las condiciones del terreno las perdieron. Los 3 jóvenes hicieron un dibujo para darnos una idea general del aspecto del sujeto. Sabíamos que tenía piel oscura, pelo negro, llevaba gafas y vestía ropa que parecía de excursionista, pero eso era todo. No teníamos nada sobre él. No sabíamos quién era, no sabíamos dónde estaba y
Tampoco sabíamos de qué era capaz. Nos preocupaba que pudiera herir a alguien si no lo encontrábamos. 30 de julio de 2015. 2 días en la cacería humana. El 30 de julio era jueves. Los jueves en la noche eran tranquilos y relajantes. Jugábamos videojuegos con los niños. Esa noche vi que me llamaba mi suegra. Contesté y estaba toda histérica. Decía que Dave no había regresado esa noche. Dave era mi suegro y solía regresar antes del anochecer. La cabaña de mi padre estaba en Jawbone Canyon. Le encantaba. Se levantaba a las 5, subía a su camioneta y se iba para allá. La única razón por la que mi madre no estaba con él era porque se recuperaba de una operación. Pero él siempre regresaba a eso de las 6 de la tarde. Hola, solo quería decirte que volveré en la noche. Todo estuvo genial. Cheryl estaba un poco angustiada y quería ir a ver si él estaba bien. Los crímenes entre chicas. Compró la cabaña a principios de 2000. Era absolutamente hermosa. Era de madera. Estaba hecha de troncos, ¿saben? Con ventanas por todas partes. Se veía hacia los campos, se veía hacia la laguna. Era aislada. Y, por supuesto, eso era parte del encanto. Era muy relajante porque no había señal de celular. Nos permitía desconectarnos de la vida. Pasábamos unos días en los que lo único que hacíamos era disfrutar del lugar en donde estábamos. Eran unas vacaciones en esa linda y pequeña cabaña. Cuando la compró, buscaba un lugar para tener su propio refugio. Quería su propio lugar donde pudiera hacer lo que quisiera, hacer lo suyo. Mi abuelo se crió extrayendo oro. Se lo enseñó a mi padre y a él le encantaba. Le decíamos, eres el único dentista con un camión y permiso para dinamitar. Yo solo pensaba y me reía. Mi padre era genial. Al principio estaba cubierto de maleza, muchos matorrales de roble, y construimos varios estanques. Los bordeamos con arcilla y los alimentamos con el agua de los manantiales que nosotros formamos. Oh, en total desarrollamos 4 manantiales, creo. 2 de ellos eran de agua potable. Los otros se desarrollaron para proporcionar agua extra a los estanques y compensar la evaporización. Los estanques estaban llenos de peces. Él los traía y era muy activo en su intento por mantener controlada la población de peces, las diferentes especies. Era muy activo en el manejo de todo, desde los estanques a los campos que se plantaron en su jardín. Tenía desde uvas hasta arbustos pequeños y árboles frutales. Era muy activo en el manejo de todo lo que había allí. El vecino más cercano. Cielos. La mayoría de la gente que vivía allí, la verdad, era muy ermitaña. Nunca había ninguno de estos vecinos aislados por completo. Pero si alguna vez le pasara algo a alguien que está aquí, que es un ermitaño, y se acostumbran a no saber de él por meses, nadie lo buscará. Nunca me preocupé mucho por Dave. Siempre fue alguien capaz de resolver cualquier cosa, de salir airoso de cualquier situación, y la mayor parte del tiempo no nos preocupábamos por nada, por animales salvajes o que resbalara y cayera, nada de eso. Era una persona que podía resolver cualquier problema. Donde estaba la cabaña de mi padre, no había mucha gente. El vecino más cercano no podía pedir ayuda. Eso es realmente aterrador. Y ahí estaba mi padre disfrutando de su jubilación. Le encantaba. Cheryl vino a casa y estaba muy enfadada. Quería que yo condujera. Me dijo, ¿conoces mejor la carretera? ¿Conoces mejor el lugar? ¿Puedes conducir? Iremos allá. Desde nuestra casa hasta la cabaña podría tomar entre 1 hora y 5 minutos, 1 hora y 15 minutos, dependiendo de la carretera. Pero tuve que quedarme en casa porque tenía 2 pequeños que ya estaban en la cama.
Mi madre y Ryan salieron sobre las 9:30. El tiempo corría y yo esperaba. Empecé ese círculo vicioso de hacer llamadas. Llamaba al teléfono satelital de mi padre, a su celular, al teléfono de la casa. El pánico se apoderó de mí y empecé a gritar más fuerte. Papá, soy Christy. Papá, por favor, toma el teléfono. Estoy muy preocupada. Jabot Canyon, California, a 16 kilómetros del secuestro. A principios de la semana, en las redes sociales, alguien mencionó algo sobre unos chicos secuestrados. Y la verdad, no había mucha información al respecto. Pensé que estaba algo cerca en línea recta, pero cruzar esa distancia tomaría bastante tiempo si ibas a pie, y no le di mucha importancia. Cuando nos detuvimos a la luz de los faros, vi en el camino al rancho que al parecer un vehículo patinó hasta detenerse y levantó tierra delante de los neumáticos. Mi padre era cuidadoso en el mantenimiento del camino. Él nunca lo dejaría así. De haber sido él, se habría bajado. Lo habría rastrillado y lo habría arreglado. De inmediato me pareció extraño. Cuando nos acercamos a la cabaña, todo estaba completamente oscuro y su camioneta no estaba. Pensamos que se había ido. Le pregunté a Cheryl, ¿revisamos la cabaña por si acaso? Y dijo, sí. Cheryl seguía muy frenética. Yo también estaba preocupado porque todo realmente parecía normal. Llevé mi rifle. Nunca se sabe si un animal es un problema y pocas veces podría haber una persona en este lugar. Tomé mi rifle y la linterna. Cheryl estaba en los escalones de la cabaña. Yo iba un poco atrás, iluminando el paso, asegurándome de que no hubiera nada fuera de lo común. Noté que la ventana trasera estaba abierta y parecía apagada. Seguía a Cheryl adentro y estaba oscuro. Mantenía la linterna encendida y podía ver un poco. Giré en un rincón y al instante ella gritó, "Oh no", y supe en ese momento que era malo. Ryan entró a la cocina. Y allí estaba mi padre. Le dispararon y de inmediato supe que estaba muerto. Sabía lo que estaba viendo, sabía lo que estaba pasando, pero no lo entendía. Ryan corrió apresurado hacia mi madre y dijo, hay que salir de aquí. Corríamos un grave peligro. Alguien podría venir ahora mismo. Subimos al vehículo. Y pensé, ¿y si alguien se subió mientras estábamos adentro? Le dije, Cheryl, asegúrate de que no haya nadie escondido atrás. Todo estaba bien. Empezamos a ir por la carretera del condado. Es un recuerdo borroso. Los dos estábamos histéricos. Nos tomó cerca de media hora recuperar la señal del celular. Y nos detuvimos. Cheryl llamó al 911. Y desde allí, la central hizo lo suyo. En ese momento, los detectives de homicidios trabajaban en la escena, recogían evidencia.
Supimos pronto que su vehículo había desaparecido de la residencia. Al amanecer del día siguiente, lo ubicamos al lado de una carretera remota, atascado, de una manera muy similar al todoterreno. Y afuera del vehículo del señor Markowitz, hallamos huellas de zapatos al lado de la puerta del conductor. Eran marcas de botas muy similares en patrón y tamaño a las marcas que hallamos y rastreamos inicialmente en la cabaña, donde los 3 jóvenes fueron retenidos contra su voluntad. Ese fue un avance muy significativo en el caso. Sospechamos que era la misma persona que se nos escapó la primera vez. Me preocupaba mucho que anduviera libre por la zona. Estábamos en el lapso de 2 días y sabíamos que ese sujeto no solo secuestró y retuvo a unos jóvenes contra su voluntad y los amenazó con un arma, sino que ahora asesinó a una persona inocente. Cuando hay alguien que no tiene reparos en quitarle la vida a un completo desconocido, eso significa que no le importa matar a otra persona si se cruza en su camino. Había que detenerlo a como diera lugar. Esa fue una investigación en la que trabajaron todos. Enviamos miembros del equipo especial de armas y tácticas a la cabaña del señor Markowitz. Hicimos operaciones tácticas en esa área. El rastreo de una persona no es lo mismo que búsqueda y rescate. En búsqueda y rescate, buscas a alguien que quiere ser encontrado. Cuando rastreas a alguien, esa persona intenta evitarte y te lleva más tiempo y más distancia. Nuestro equipo SWAT se dividió en 2 grupos de 10 hombres. Cada grupo tenía un par de francotiradores. Teníamos vehículos todoterreno. Teníamos también el helicóptero. Nuestro plan era encontrar las huellas más adelante para ganar terreno sobre el sospechoso. Y encontrarlo cuanto antes. Notamos que tal vez sabía lo que hacíamos porque cada día era un rastro diferente. Volvía sobre sus pasos, daba vueltas. Sabía que sabíamos lo que hizo y usó todos los trucos que conocía para evadirnos. Al parecer, esta persona no solo conocía el área, también dejaba escondites a los que podía volver para reabastecerse. Eso nos indicó que pensaba por adelantado. Cada pequeña cosa puede ser una pista. No solo son huellas, papeles de caramelos, colillas de cigarrillos, ramas rotas. Todo eso son pistas. Encontramos una botella de agua y algunas provisiones abandonadas. La botella estaba usada, no era reciente, no estaba sellada. Pensamos que podríamos obtener una muestra de ADN. Se llevó al laboratorio. El resultado fue positivo, y así pudimos identificar al extraño que rastreábamos desde hacía tiempo. El sospechoso era Benjamin Peter Ashley. Varios años atrás fue arrestado por irrumpir en casas y asaltarlas. Y por eso estaba en nuestro sistema. Teníamos una foto, teníamos su nombre, edad, todo eso. Era del área de Los Ángeles. Y era un errante. Se dedicaba a lo suyo. Conocía muy bien la zona y era un excursionista ávido. Tratar con alguien que creíamos conocía este terreno nos ponía aún más en alerta. Era un hombre de montaña muy capaz de eludirnos. Estaba en muy buena forma. Estaba aclimatado a este tipo de terreno. Aclimatado al tiempo allí. Estábamos en su elemento, no en el nuestro. Y cuando estás en el de él, esta persona tiene ventaja. 1 de agosto de 2015. 4 días en la cacería humana. En la mañana del 1 de agosto de 2015 seguimos buscando. Cuando dábamos con estructuras, remolques y residencias que parecían inseguras, y obviamente no había nadie allí, nos asegurábamos de que el sospechoso no estuviera. Este era un equipo pequeño. Éramos un equipo de rastreo. Esta no era la típica misión de SWAT. Encontramos el rastro de nuevo en un camino y empezamos a seguirlo. El rastro iba hacia un campo y hacia una casa.
Toqué la puerta y estaba abierta. Se lo dije al líder del equipo. Hay una puerta sin seguro. Entonces, ideamos un plan. Yo iría primero. No vi nada fuera de lugar, pero la verdad no se sentía bien. Di 2 pasos más y... sentí que los huesos de mis 2 brazos se rompían al mismo tiempo. Luego, estaba mirando al techo. Primero de agosto de 2015. 4 días en la cacería humana. Estaba tendido de espaldas y vi sangre en los 2 brazos. Y entonces informo que estoy herido. Y se desató el infierno. Benjamin Ashley le dispara a mi equipo y tuvo que retroceder fuera de la casa para escapar de los disparos. No podía defenderme, tenía los 2 brazos heridos, no podía levantarme. Estaba ahí tendido, pensando que lo último que vería era alguien mirándome y apuntándome a la cara con un arma. Sería mi fin. En ese momento, uno de mis compañeros me jaló y me arrastró fuera de la habitación a la cubierta. Y mientras el equipo le disparaba a la casa, intentaban curarme. La bala me destrozó el hueso del antebrazo y me reventó la arteria. Intentaban detener la hemorragia y salvarme la vida. Y debido a eso, Benjamin Ashley pudo escapar por la puerta trasera de la casa y huir hacia el bosque. No logramos seguirlo, nos llevaba ventaja, conocía el terreno. Nos enfocamos en que Booker sobreviviera a sus heridas. Por suerte, el helicóptero estaba cerca, lo cargamos y lo llevamos a un centro médico. Si él hubiera esperado un segundo más, si yo hubiera dado otro paso, no me habría dado en los brazos, me habría dado debajo de la axila donde no me cubre la armadura y me habría atravesado los pulmones y el corazón, y yo no estaría aquí. Ahora sabíamos que esta persona no temía nada y haría todo lo humanamente posible por evitar su captura. Me preocupaba que pudiera herir a más miembros de mi equipo o que hiriera a alguien que viviera por ahí y se ocupara de sus asuntos. Eso me aterrorizaba. Yo solo me preguntaba quién sería el siguiente. En los primeros días después de lo de Booker, perdimos el rastro o el terreno no lograba mantenerlo. Era obvio que tendríamos que hacer algunas cosas de forma diferente. 11 de agosto de 2015. 14 días en la cacería humana. El señor Ashley tiene 34 años, mide 1,80 y pesa 80 kilogramos. Pelo negro, ojos verdes y es un hombre de color. Y no puedo entrar en mayores detalles en esta investigación porque aún está en curso. Pero me gustaría felicitar a los oficiales y a los civiles de esta organización por su compromiso y tenacidad para llegar hasta aquí, aunque no hemos terminado. Esto tuvo mucha difusión en los medios de comunicación y la comunidad se interesó en esto. Quería no solo seguridad y cierre, también quería apoyarnos. Fue el peor juego de teléfono que haya jugado nunca. No sabías qué creer, veías las noticias, recibíamos llamadas de los detectives, del comisario, y perdieron el rastro por un tiempo. Estábamos asustados. ¿Vendría a buscarnos ahora?
Muchas cosas pasaban por tu cabeza. Supe que él le disparó y mató a alguien. Y me sentí deprimido. Lo primero que pensé fue que pudimos haber evitado esto, pudimos haberlo sometido. Pero sentí que Dios nos dio una razón para vivir, nos dejó vivir ese día. Y yo diría que es un milagro, porque todavía pienso que pudimos morir. Agosto es el mes más caluroso en el condado de Kerr. Debíamos tener cuidado de no sufrir un golpe de calor. Nuestro personal dormía muy poco. Recorría kilómetros al día. Llevaba chalecos antibalas y transportaba equipo. Los miembros del equipo táctico estaban muy atentos para ver dónde podía esconderse alguien. ¿Estaba en una cueva? ¿Estaba en una mina? ¿Qué le impedía tender una emboscada a las autoridades? Teníamos mucho en qué pensar en cuanto a nuestra seguridad. Teníamos que capturar a Benjamin Peter Ashley. No descansaríamos hasta tenerlo bajo custodia. Inyoker, California. 15 de agosto de 2015. 18 días en la cacería humana. 15 de agosto. Recibimos una llamada del minimercado Brady's en la comunidad de Inyoker. Estaba a unos 30 kilómetros de donde me dispararon. El dependiente dijo que la persona que salió en las noticias entró a la tienda, compró helado, unos caramelos y luego se marchó. Enviamos una patrulla al minimercado Brady's y a Inyoker. Y les dijimos que fueran a un sendero situado detrás del negocio donde se vio a la persona por última vez. Cuando el sospechoso los vio, se escondió en un arbusto donde no pudieran verlo, pero se detuvieron y le dispararon. Sabíamos a qué nos enfrentábamos. Era alguien que nunca se rendiría. Lo desafiaron diciendo, salga con las manos en alto. Y salió con un arma. No se iría sin disparar. Los crímenes entre chicas pueden ser muy... Los patrulleros se detuvieron y enfrentaron a Benjamin Ashley. Le ordenaron salir con las manos en alto. Él salió con un arma y en ese momento le apuntaron. Se le dio la posibilidad de entregarse y eligió no hacerlo. Y entonces se produjo un tiroteo con los oficiales. Benjamin Peter Ashley fue finalmente abatido por nuestros hombres. Nunca me alegro por una muerte. No sabías qué pasaba por la mente de Benjamin Peter Ashley. Al final, nada de eso importa cuando proteges a tu comunidad. ¿Por qué secuestrar a 3 jóvenes que no tenían nada que ver contigo? ¿Por qué matar a una persona en su propia casa? Creo que quería permanecer de incógnito y hacer lo que quería sin ninguna resistencia. Le preocupaba que llamaran al departamento del comisario y que empezaran a buscarlo. Él no quería eso. Me pareció una persecución de 6 semanas, pero fueron 18 días. Fue una operación las 24 horas durante 18 días. Nunca lo habíamos experimentado. Y sin el apoyo que recibimos de nuestros jefes, de la comunidad, no lo habríamos logrado nunca. Foto de la policía. Necesitaba saber que ya no era una amenaza y conduje hasta allí. Definitivamente era él. Fue un alivio para mí, el final de toda esta pesadilla. La cacería había terminado. Mi hermano llamó y dijo, lo mataron. ¿Y yo qué? Lo atraparon. En ese momento pensé, qué bien. Estaba feliz, pero ahora que soy mayor habría deseado que recibiera ayuda, que averiguaran qué rayos le pasaba.
Si tuviera que reconstruir lo que pienso que pasó, creo que Dave terminó el día trabajando, minando y volvió a la casa. Abrió una ventana o dos. El sujeto lo estaría observando, se coló adentro y aprovechó para dispararle. Eso fue quizá lo que pasó. Infortunadamente, Dave, al ser una persona tan compasiva y generosa, que se preocupaba por los demás, si el tipo hubiera acudido a él, le habría ayudado. He salido a la naturaleza. Estuve acampando, disparando, pero nunca volví a Caliente, California. Nunca volví. Cambió mi vida para siempre. 12 cirugías después y un par de años de fisioterapia y demás, todo está bien otra vez y volví con mi familia, pero no con la oficina del comisario. Mi padre era uno de los mejores amigos de mi esposo. Fue duro porque fue como si hubiera perdido a su padre, porque él siempre lo trató como si fuera su hijo. Nunca fue el esposo de mi hija, era su hijo. Sin David existe un vacío. Falta una pieza. Lo extraño mucho. Había tantas cosas diferentes que hacíamos de forma regular, desde la minería, la caza, el tiro y la pesca. Hacíamos ese tipo de cosas una vez al mes. Estaríamos allí todo el tiempo y ahora eso no pasa. La vida puede cambiar en un instante. Entonces te preguntas, ¿cuándo será la última vez que le dirás a alguien que lo amas? ¿Cuándo? ¿Sabes? Así que nunca olvides decir te amo. Aprecia la vida. Aprecia las cosas que importan. Aférrate un poco más a los que amas, porque la vida es definitivamente preciosa y es un regalo.